Bien, vamos a continuar en nuestra historia de la filosofía moderna y vamos a detenernos hoy en Rousseau y en un breve escrito que se llama Discurso sobre las ciencias y las artes. Pero antes de llegar a este escrito, quiero que reflexionemos un poco en torno al significado del término ilustración. En general, en toda la historia del pensamiento, hemos de tener en cuenta que muchas veces los límites entre unas corrientes y otras no son siempre tan nítidos y se pueden establecer diferentes relaciones entre estas corrientes. Por ejemplo, en la ilustración podemos reconocer algunos rasgos importantes del racionalismo, pues los ilustrados confían en su razón para reflexionar en torno al ser humano y para gobernar a esos seres humanos. Y también podemos encontrar algunas características del empirismo, sobre todo por esa limitación del conocimiento a lo que se nos presenta a nuestros sentidos. No en vano, Hume es reconocido como uno de los pensadores de la Ilustración inglesa. En su obra hemos visto que él habla de una necesidad de la Ilustración y una necesidad de inaugurar una nueva época en la que se empieza a reconocer los contenidos de la mente de una forma diferente. Teniendo esto en cuenta, podemos considerar algunas peculiaridades de la ilustración del siglo XVIII. Yo os propondría que una de las peculiaridades más relevantes es la posición que adquiere el ser humano en esta reflexión. Es decir, el ser humano se convierte en el objeto principal de la reflexión de los ilustrados. El ser humano ya había sido objeto de reflexión por parte de Descartes, por parte de Tomás de Aquino, por parte de Hume, pero ahora es peculiar, ahora es el objeto principal. Es decir, ya no se reflexiona tanto acerca de qué tipo es la realidad externa a nosotros como seres humanos o cómo podemos conocer esa realidad externa. Y por supuesto, no se va a poner a Dios como un garante de los sistemas filosóficos que se van a establecer. Es el ser humano el que se convierte en el principal objeto de reflexión, y esto lleva a muchos de los autores ilustrados, además, podríamos decir, dos cosas. Por un lado, establecer también cuál es la mejor forma de gobernar a esos seres humanos. Como sabéis, muchos de los ilustrados franceses proponen teorías políticas. Por otro lado, también se va a reflexionar en torno a la mejor forma de educación de esos seres humanos. Bien, dicho esto, fijaos que existe cierta contradicción, podríamos decir histórica, en torno a este movimiento. Es algo muy sencillo, es una contradicción aparente. Me explico. Nos encontramos en un momento en que a nivel cultural, digamos, se ha admitido que la Tierra ya no es el centro del universo, es decir, se ha admitido que el geocentrismo era una teoría de explicación del universo errónea. Así que esa Tierra que habita el ser humano ha dejado de ser el centro del universo y con ello también el ser humano. Y ahora es en este momento, cuando hemos perdido esa centralidad, que nos convertimos en el centro de nuestras investigaciones. Bien, esto no es un problema, digamos, es solamente una aparente contradicción, como os decía. ¿Por qué sucede esto? Bueno, podríamos decir, el ser humano precisamente lo que ha reconocido es la limitación de su entendimiento. Esto lo veíamos en Hume, ¿no? Podemos conocer allí donde el límite de nuestro entendimiento nos lleva, que es el mundo de lo sensible. Esto no quiere decir que los ilustrados franceses estuvieran leyendo a Hume, simplemente lo he dicho porque Hume no es el único que lo dice. Esto es lo que se pensaba, ¿no? Es algo propio del pensamiento del momento. Tenemos una limitación en nuestro conocimiento y nos tenemos que atener a esos límites. Así que qué mejor que pensar acerca de nosotros y nosotras mismas. Por cierto, este movimiento, pues si se me olvida decirlo, pero va a aparecer, no se me va a olvidar porque aparece en el discurso sobre las ciencias y las artes. Este pensar acerca de nosotros mismos tiene un fin concreto muy claro, que es la emancipación, ¿no? Buscar nuevas formas de libertad, podríamos decir, ¿no? De emanciparnos. Bien, la ilustración es algo que sucede en el ámbito europeo. Bueno, nuestra historia de la filosofía moderna
digamos que es una historia de la filosofía moderna europea, no más allá. Entonces, esta ilustración se da en esos países europeos, pero sí que tenemos que tener en cuenta que tiene una traducción en los países que están consiguiendo su independencia en América, ¿no? Y bueno, pues la ilustración inglesa tiene su reflejo en la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo. Ilustración inglesa, bueno, en la ilustración inglesa uno de los autores principales era John Locke, conocido como empirista, pero también uno de los introductores de un concepto muy importante en la ilustración después francesa también, que es el concepto del contrato social. Rousseau tiene también una obra que se llama El contrato social, pero el que introduce este concepto, el que lo recupera, es John Locke. Es un concepto muy complejo porque, fijaos, estamos en un momento en el que se empieza a poner en duda ya pues la forma que tenemos de acercarnos a la religión, la forma que tenemos de leer los textos sagrados, ¿no? Y en esa duda acerca de la religión, pues introduce un concepto, ¿no?, que es el de contrato social, para explicar de otra forma cuál es el origen de la sociedad, y sin embargo es un concepto que tampoco es histórico. Se dice que se crea otro mito con el del contrato social. Hay que tener mucho cuidado, es un concepto muy complejo, muy rico y muy interesante. Hasta hoy en día hay autores que se reconocen contractualistas, así que es realmente interesante estudiar este concepto. Eh, y, y, bueno, deciros también, antes de introducirnos en la obra de Rousseau, que en este momento se origina también un movimiento de ilustración feminista, y se reconoce, podemos decir que hay dos autoras principales, una en el ámbito de lengua inglesa y otra en el ámbito de la lengua francesa, que tuvieron una especial relevancia y se las considera como como iniciadoras del movimiento feminista. En el ámbito de lengua inglesa tenemos a Mary Wollstonecraft, que nace y muere en 1759, en 1797, y escribe en 1792 una obra que se llama Vindicación de los derechos de la mujer. Esto es algo que sucede también en Francia, y con Olympe de Gouges, que nace en 1748 y muere en 1793 en la Plaza de la Concordia, donde sabéis que se encontraba la guillotina. Publicó su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Esta declaración fue una respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en 1789. En ella, en la Declaración de Olympe de Gouges, podemos ver cómo se reclama la igualdad frente al varón. Así, el primero de los derechos dice: la mujer nace, permanece y muere libre, al igual que el hombre, en derechos. Y reclamaba el igual trato en el ámbito público para la mujer que recibía el varón. Así nos dice: sobre toda mujer que haya sido declarada culpable, caerá todo el rigor de la ley. El epílogo de esta declaración es una muestra de por qué no cayó bien entre algunos revolucionarios que llevaron a Olympe de Gouges a la guillotina en 1793, porque Olympe de Gouges criticó a esos revolucionarios que no habían considerado que las mujeres debieran de tener un papel dentro de la revolución. Este episodio nos recuerda que el menos evolucionado de los conceptos de la Revolución Francesa era precisamente el concepto, o es precisamente el concepto, de la igualdad. Ellas fueron pioneras publicando textos dedicados a la situación de la mujer, si bien ya había habido antes otras mujeres y hombres que habían prestado atención a este tema. Recordemos a Christine de Pizan, por ejemplo, que escribe,
decía que ellas habían sido pioneras dedicando textos que se dedicaban exclusivamente a este tema. Bien, en realidad esto no es exacto, pues, es lo que os quería decir, Christine de Pisan en 1405 escribió una obra que se llamaba La ciudad de las damas. Y que ya pues era un texto que su tema principal era la reivindicación de un lugar apropiado para las mujeres. Pero os decía que anteriormente a estos textos que solamente trataban de la posición de la mujer en la sociedad, que os he mencionado, de Mary Wollstonecraft y de Olympe de Gouges, pues ya había habido otros momentos en los que se había reflexionado en torno al lugar de la mujer en la sociedad y al lugar en que quedaba la mujer en la reflexión filosófica. Por ejemplo, uno de los lectores, alumnos más, discípulos, quería decir, más cercanos a Descartes fue Poulain de Labarre, que le planteó problemas acerca de, pues eso, cuál era la posición de la mujer en el sistema cartesiano. Él le propuso, digamos, una crítica o una pregunta que era que, bueno, si estaba tan claro, os acordáis del sistema cartesiano, si tan clara era la división entre cuerpo y alma, pues no era tan importante el cuerpo entonces para considerar que el alma de todos los seres humanos tenía las mismas características y que por lo tanto las mujeres debían ocupar la misma posición que los varones. Y bueno, dicho lo cual, volvamos ahora a la ilustración, pero volvamos a la ilustración ya teniendo todo esto en nuestra mochila. Volvamos a la ilustración sabiendo ya que la ilustración es un movimiento que bebe de otras corrientes, que se da en diferentes ámbitos geográficos, que tiene unas repercusiones políticas y además os diría que además entre los ilustrados también no eran un círculo especialmente de amigos, que había muchas rencillas entre ellos. Volvamos ahora a la ilustración y pensemos entonces que estamos en un movimiento que toma al ser humano, como os decía, como centro de su reflexión y que busca la emancipación de este ser humano de una forma programática. Y esta emancipación se puede conseguir a través del conocimiento y a través de la reflexión. Como os decía, el lugar de la religión empieza a tambalearse. Bueno, ya venía perdiendo importancia, ¿no? El lugar que al final tenía la religión y el concepto de Dios en el dibujo de los nuevos sistemas filosóficos. No por ello tenemos que pensar que nos encontramos ante autores que proponen un ateísmo, ni mucho menos. Nos encontramos ante autores que todavía hablan de la divinidad. Digo todavía porque bueno, llegará un momento en que en el discurso filosófico se dejará de hablar de la divinidad como un tema filosófico. Estamos todavía en una época en la que vamos a ver que el concepto de Dios se introduce en los libros. Discursos sobre las ciencias y las artes de Rousseau lo hace. ¿Vale? Pero sí que es verdad que la divinidad va perdiendo importancia cada vez más y la crítica cada vez es más evidente. Y algo, además, por último, que también se reflejó en muchas de las obras de la Ilustración es, podríamos decir, el reconocimiento de un relativismo cultural, es decir, de que hay otras culturas. Os decía antes, estamos estudiando la Ilustración europea, ¿no? Nuestro ámbito de estudio, el mío, es el del pensamiento europeo. Pero fijaos, precisamente estamos en una época en la que se reconoce que hay otras culturas y eso aparece reflejado en algunas obras como las cartas persas de Montesquieu o en el suplemento al viaje de Bougainville de Diderot o en el ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones de Voltaire. Incluso podemos considerar que la enciclopedia de Diderot
como os decía, que se acabó de publicar el último volumen en el año 1777, es un reconocimiento de cierto, bueno, podríamos decir relativismo cultural, es decir, de que hay otras formas de vivir, de gobernarse y de culturizarse incluso. Bueno, ahora sí, visto lo visto de la Ilustración, vamos a leer el discurso sobre las ciencias y las artes. Tenéis varias ediciones online, si las buscáis, es un texto muy breve. Yo tengo la publicación de Alianza, en la que aparecen el discurso sobre las ciencias y las artes y el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Rousseau nace en 1712 y fallece en 1778. Este discurso aparece en 1750. Como veis, bueno, Rousseau ya tiene en esa época 38 años, ya es una persona adulta y madura para la época sobre todo, y obtuvo el premio de la Academia de Dijon. Es muy importante, ya os lo decía en otros vídeos, el trabajo que realizaron las academias en este momento. En algunas ocasiones, para la historia del pensamiento, incluso más relevante que las universidades. Y el premio pues se lo llevó este discurso que trataba de responder a la cuestión si el restablecimiento de las ciencias y las artes ha contribuido a depurar las costumbres. Es decir, la Academia de Dijon hace esta pregunta, ¿no? Y Rousseau responde con este discurso y él es el ganador. Bueno, ¿qué dice en este discurso? Que tanto indignó a Voltaire, por cierto. Fueron Rousseau y Voltaire enemigos declarados. Pues lo primero que tenemos que decir para entenderlo es que deberíamos completar la pregunta de la Academia con lo siguiente: si el restablecimiento de las ciencias y las artes ha contribuido a depurar las costumbres o a corromperlas. Este sería el añadido de Rousseau, y Rousseau diría que ayudaba a corromperlas. Entonces vamos a ver por qué las ciencias y las artes ayudan a corromper las costumbres. Bueno, en primer lugar, Rousseau critica cierta forma de hacer filosofía. Fijaos qué curioso, critica esa forma de hacer filosofía que ya Hume había criticado, esa metafísica abstracta. En el prefacio nos dice: en este discurso no se trata en absoluto de esas sutilezas metafísicas que han ganado todas las partes de la literatura y de las que no siempre están exentos los programas de academia. No va a hacer, lo vuelvo a decir más adelante, él no trata y más adelante ridiculiza a esta forma de hacer filosofía que, según él, de poco sirve. Empieza, esto lo dice en el prefacio, y empieza el discurso con un verso que dice, de Horacio, que dice: somos engañados por las apariencias del bien. Para él, las ciencias y las artes es una apariencia de bien, pero en realidad el bien está en otra parte. Fijaos, yo os propongo leer estas 30 escasas páginas por esta edición, prestando atención a qué significa virtud, ¿vale? Vamos a ver cómo resignifica Rousseau el término virtud en estas páginas. Él dice que las ciencias y las artes pues en realidad han puesto la virtud donde no debería estar. Por cierto, hace este discurso haciendo esta crítica. Se introduce en una serie de escritos que han aparecido ya durante el Renacimiento, que podemos encontrar en Erasmo, por ejemplo, que tratan de ridiculizar al sabio. ¿De acuerdo? Hay varios autores que lo han hecho, varios filósofos críticos de la filosofía abstracta, que ridiculizan al sabio que solamente
casi podríamos decir, parafraseando la vida de Descartes, ¿no? Que hace filosofía con una estufa en medio del frío invierno. Bueno, pues Rousseau se encuentra dentro de esta tradición que critica esa forma de pensar y de hacer filosofía. ¿Y qué es lo que quiere? Pues quiere devolver al ser humano al sentido común. Y de nuevo nos encontramos ante un concepto que da mucho juego también en la historia de la filosofía, que es el tratamiento del sentido común y qué es el sentido común, que aparece en muchas reivindicaciones. Va a aparecer en Kant, en cierta forma, y como veis aparece en Rousseau. Hacía falta, nos dice, una revolución para devolver a los hombres al sentido común. En el contrato social, Rousseau comienza hablando de que el ser humano se encuentra encadenado en todos los lados. Y fijaos, en esta obra hace una mención de esas cadenas. ¿Qué consiguen las ciencias y las artes? Extender guirnaldas de flores sobre las cadenas de hierro de que están cargados, ahogan en ellos el sentimiento de esa libertad original. Es decir, son como adornos, esas ciencias y esas artes son como adornos que les hacen pensar que son libres cuando en realidad están encadenados. Por cierto, hago un pequeño paréntesis, ¿qué son las ciencias y las artes? Sobre todo las artes. Bueno, las artes son las bellas artes, pero también la artesanía. No están divididas. Y sí, Rousseau es un gran crítico de las obras de arte, aunque salva algunos, eso sí, salva algunos, lo vamos a ver. Pero en general dice que sirven como ornamentos que esconden nuestras cadenas. Y nos hacen amar nuestra esclavitud. Este ornato lo que nos hace es ocultarnos las verdaderas virtudes, como os decía. Bien, en Grecia la virtud, la arete, era pensada en gran medida como una fuerza, como un vigor, ¿no? Como una fuerza vital. Y eso es lo que propone Rousseau, que la verdadera virtud sea la virtud, casi podríamos decir, del guerrero, aunque él a veces se dice que reclama esa paz, ¿no? Él no es para nada representante de la visión del ser humano como un lobo para otros seres humanos, todo lo contrario. Sin embargo, reclama una virtud que es una virtud guerrera, la virtud original griega, la virtud original, nos dice, del antiguo Egipto, de los antiguos persas, estos pueblos de los que nos habla Rousseau, que en cuanto que empiezan a culturizarse, pierden esas virtudes, ¿no? y se ablandan, ¿no? Dice el texto en algunas formas, en algunos momentos. Y además de ablandarse, ¿no? de hacerse más débiles, se uniformizan, se hacen todos más similares. Hay una crítica muy curiosa a la sociedad uniforme. Dice, cuando nos encontramos en una sociedad uniforme ya no sabemos en quién confiar porque somos todos iguales. Ya no se encuentra el verdadero amigo, ya no sabemos porque son, ¿no? En un rebaño, ya habla de rebaño, utiliza el término de rebaño para referirse a la sociedad en la que todo el mundo es igual, y siendo todos iguales nadie destaca, no reconocemos quién es el más semejante a nosotros, sino que todos compartimos las mismas características, ya no hay amistad, ya no hay confianza. Y fijaos, dice, por ejemplo, entre estas líneas, nuestras almas se han corrompido a medida que nuestras ciencias y nuestras artes han avanzado a la perfección. Como os decía, habla de diferentes pueblos, pone diferentes ejemplos en los que esa virtud guerrera se ha ido perdiendo junto con el avance de las ciencias y de las artes. Y aquí se introduce también en una tradición que es la tradición socrática, y él se reconoce heredero de esta tradición. ¿Y qué nos dice Sócrates? ¿Qué pasaría si resucitase Sócrates? Reconocería el trabajo de estos sabios que tenemos, ¿no? En nuestras ciencias. Dice, no, señores, ese hombre justo continuaría despreciando nuestras vanas ciencias. No ayudaría a engrosar ese tropel de libros que por todas partes nos inunda. Y como hizo a sus discípulos y a nuestros nietos, no les dejaría por precepto más que el ejemplo y la memoria de su virtud. Así sí que es hermoso instruir a los hombres.
él muestra que en las ciencias actuales del siglo XVIII, el científico se muestra como arrogante, ¿no? Pero que en realidad el verdadero sabio es como Sócrates, el que reconoce su ignorancia. Bueno, ¿qué más os podía entresacar de este libro? Muy significativo, justo al inicio de la segunda parte, el discurso sobre las ciencias y las artes está compuesto, como os decía, por un breve prefacio de una página y dos partes. Bueno, pues al inicio de la segunda parte nos habla en concreto de algunas de las ciencias. ¿Cómo han surgido estas ciencias? Pues fijaos, dice, la astronomía ha nacido de la superstición. Fijaos con lo que era la astronomía en aquel momento, ¿eh? Dice que ha nacido de la superstición. La elocuencia de la ambición, del odio, de la adulación, de la mentira, la geometría de la avaricia, la física. Claro, lo de la geometría aparece varias veces en la historia de la filosofía, ¿no? La geometría nace por la necesidad de la agrimensura, de delimitar los campos. La física de una vana curiosidad. Todas, la moral incluso, nace del orgullo humano. Ciencias y artes deben pues su nacimiento a nuestros vicios. Y trabaja también un concepto que luego dará mucho juego, por ejemplo, en algunos autores marxistas, que es el del ocio. ¿Qué es el ocio? ¿No? Él, en un principio parece que va a criticar el ocio. Dice, si nuestras ciencias son vanas en el objeto que se proponen, son aún más peligrosas por los efectos que producen. Nacidas en la ociosidad, la nutren a su vez. Pero, en la página siguiente dice, ¿qué digo de ociosidad? Pluyera Dios que en efecto lo fueran. Es decir, ojalá fuera que se dedicasen a la ociosidad. Las costumbres serían mucho mejores en ese caso. Enuncia, por ejemplo, una serie de preguntas. ¿Qué astros pueden estar habitados? ¿Qué insectos se reproducen de una manera extraordinaria? ¿Cómo ve todo el hombre en Dios? ¿Cómo se corresponden sin comunicación? ¿Cómo harían dos relojes el alma y el cuerpo? Una serie de preguntas que habían ido surgiendo a lo largo de la historia de la filosofía, y dice, pues la verdad es que nos da un poco igual que estas preguntas. Dice, respondedme, digo, vosotros, de quienes tantos sublimes conocimientos hemos recibido, ¿seríamos menos numerosos? ¿Estaríamos peor gobernados? ¿Seríamos menos temibles? ¿Menos florecientes? ¿Más perversos? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve? Como os digo, él critica esa metafísica abstracta que ya se ha criticado, por ejemplo, en Hume. ¿Y qué critica también? Pues algo que viene con las ciencias y sobre todo con las artes, que es el lujo. Y esto, por ejemplo, es una de las cuestiones que le oponen a Voltaire, el tratamiento del lujo. Fijaos qué cita más interesante. Dice, ¿qué será de la virtud cuando haya que enriquecerse a cualquier precio? Los antiguos políticos hablaban sin cesar de costumbres y de virtud. Los nuestros no hablan más que de comercio y de dinero. El lujo es otra muestra más de a dónde nos llevan nuestros vicios. Os decía, ¿se critican las artes? Sí, salvo algunos. Bueno, en este texto salva a Pigalle. Tal vez vosotros le conozcáis seguramente mejor que yo, escultor de su época. Y bueno, prácticamente estas son las ideas principales. También acerca de las artes, por ejemplo, os puedo leer algo más. Dice, nuestros jardines están adornados con estatuas y nuestras galerías con cuadros. ¿Qué pensaríais que representan esas obras maestras del arte expuestas a la admiración pública? Son imágenes de todos los extravíos del corazón y de la razón, cuidadosamente sacadas de la antigua mitología y presentadas tempranamente a la curiosidad de nuestros hijos, a fin, sin duda, de que tengan ante sus ojos modelos de malas acciones, antes incluso de saber leer. Es otra forma más de corromper esa virtud, ese vigor que él quería recuperar. Tenemos químicos, tenemos astrónomos, tenemos poetas, nos dice, pero lo que nos falta es tener ciudadanos. Y hacia el final
pues vuelve a criticar a esa filosofía tan difícil a veces de seguir. Dice, al oírles a los filósofos, no se les tomaría por una pandilla de charlatanes gritando cada cual por su lado en una plaza pública. Venid a mí, yo soy el único que no engaña. El uno pretende que no hay cuerpo y que todo es una representación, el otro que no hay más sustancia que la materia, ni más Dios que el mundo. Este expone que no hay ni virtudes ni vicios y que el bien y el mal moral son quimeras. Fijaos, vuelve a enumerar doctrinas filosóficas y dice que en realidad esto no hace mejor a los seres humanos. Pero es que incluso critica la imprenta. ¿Por qué? Porque dice que esto lo que ha conseguido es introducir en el ámbito del conocimiento a gente que en realidad no aporta nada, y que sería mejor que se dedicase a otras cosas, a las artes, digamos, manuales, ¿no? A las artesanías. ¿Por qué? Bueno, pues porque los genios, nos dice, no necesitan de estas cosas. Los genios nacen por sí mismos. Dice los Berulam, los Descartes, los Newton, esos preceptores del género humano no los tuvieron ellos mismos, habla de discípulos. ¿Y qué guías les hubieran conducido hasta donde su vasto genio los llevó? No necesitaron guías. Fijaos, esto en realidad es una propuesta de la Ilustración, el no necesitar guías, pero que Rousseau dice, esto solamente los genios son los que no necesitaron guías y los que consiguieron lo que consiguieron porque eran genios. Y todo esto es lo que este reconocimiento de una nueva forma de virtud es lo que nos va a llevar a una nueva forma de felicidad bien entendida. Bueno, he recorrido así casi linealmente las ideas principales según aparecen en esta obra, como veis, muy interesante. En ella aparecen algunas ideas relevantes. También os quiero decir que no son las principales de Rousseau, de su filosofía, que aparecen, por ejemplo, en el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, donde aparece muy bien tratado el concepto de propiedad y cómo el concepto de propiedad introdujo la desigualdad, o en el contrato social, la obra del contrato social, como os decía antes, uno de los conceptos más importantes de la historia de la filosofía, podemos decir desde el siglo XVIII y hasta nuestros días. Solo era una invitación para que os acercarais a la lectura de algunas de las obras de Rousseau.